Cuando hablamos de drones, enseguida pensamos en sus usos militares, pero estos aviones, vehículos aéreos no tripulados pueden ser muy útiles en muchas actividades, como por ejemplo la agricultura. Es como un juguete, pero bien programado y con la cámara adecuada se convierte en una... 2013. Se populariza una nueva tecnología a la que errónea y popularmente acabaremos llamando drones, y que se comenzó tildando y asociándose a juguetes. Aterriza en España tímidamente gracias al interés y bastante recelo de aeromodelistas, pero sobre todo de gente interesada en la tecnología. Drones hechos a mano por piezas logran sus primeros vuelos controlados por control remoto, pero solo al alcance de la pericia y conocimientos de unos pocos. No será hasta la llegada de DJI y su Phantom 1 que conseguirá popularizar y hacer llegar esta nueva tecnología al alcance de todos. Y será durante un rodaje de ese verano de 2013 que lo descubra un servidor, para que posteriormente, en 2015, dé paso a una decisión que marcaría mi vida. Estoy grabando. Muy buenas amigos y amigas de DG Drone, bienvenidos a vuestro canal de YouTube acerca de trucos, consejos... Así nace DG Drone, un canal, una persona, un entusiasta del mundo de los drones, fruto de las posibilidades que esta nueva tecnología nos podía ofrecer, abriendo un enorme abanico de oportunidades cuyo límite es el cielo y nuestra imaginación, proponiendo un sinfín de nuevos campos de acción profesional, lúdica y, por qué no, deportiva. Y así lo creímos, bueno, al menos así lo he creído yo durante todos estos años, la verdad. A lo largo de este documental escucharemos el testimonio de varias personas que han formado parte de mi vida en el mundo de los drones, con los que he compartido los momentos más emocionantes y otros más amargos en estos 6 años, pero con una inquietud en común. ¿Ha valido esto la pena? Desde que comencé a volar, el mundo de los drones me ha permitido complementar mi actividad profesional de operador de cámara, realizador y director de fotografía, dándome la oportunidad de viajar a lugares espectaculares del mundo y conocer gente increíble con la misma pasión que yo, a la que muchos de ellos, por suerte, puedo considerarlos a día de hoy como amigos. Todo comenzó alrededor de 2013, cuando empezó a resonar en todos los medios de comunicación que había llegado una nueva tecnología que iba a revolucionar el mercado, mostrándonos imágenes hasta ahora solo posibles en las películas. 2013 empieza una nueva tecnología y nosotros como productora lo que vemos es una herramienta nueva. Realmente lo que vemos es un plano que no sabemos cómo se hace. Sabemos que no es un helicóptero porque es raro, porque está muy cerca pero está volando. Sabemos que no está hecho de otra forma con una grúa porque el movimiento es diferente y pensamos ¿cómo han hecho este plano? ¿Qué herramienta podemos utilizar para hacer este plano? Y vemos que han inventado un aparato volador en el que le ponemos una cámara que va estabilizada y que permite hacer ciertos movimientos que con otras herramientas como una grúa o incluso un helicóptero de verdad pues no puedes hacer. Entonces nos ponemos a dar vueltas, ponemos a mirar quién ha hecho esto, cómo lo ha hecho y qué coste puede tener implementarlo o cómo se puede llegar a hacer. Y nada, nos ponemos a investigar y vemos que existe una cosa que se llama drones, que como te digo es una herramienta, al principio es de radiocontrol, o sea, es una herramienta más asociada casi al mundo de los aeromodelistas, una adaptación que vuela una máquina en la que le pones un estabilizador. Investigamos, vemos que empieza a haber fabricación profesional y nos ponemos con ello. Pues en 2013 empezamos con el mundo RPAs, con aparatos que empezaban a verse con IMUs controladas para 4 motores y demás, y nuestra iniciativa empezó por el tema de dar servicio a esa parte audiovisual que era tan costosa, conseguir un plano aéreo,
cuando nosotros pensamos que fue sostenible el iniciarnos con aparatos DJI en el uso de cámaras GoPro, cámaras de acción, que era lo que podían portar antes. Ahí le vimos la buena iniciativa de dar servicio a clientes tanto para audiovisual como para industrial. La primera impresión fue sobre el 2013. Yo trabajaba en otra cosa, totalmente fuera del mundo de los drones. Lo que pasa es que estábamos metidos en el mundo del aeromodelismo. Entonces, pues empezamos a diseñar y a montar un dron por nuestra cuenta. Pues un frame, motores, variadores. Luego hacer todo el tema de pruebas de vuelo, de vibra por aquí, hay que retocar esto. Entonces te tirabas 2 meses esperando entre piezas y montarlo y tal, y pruebas, pues te tirabas meses. Y de repente salió Phantom, y eso fue como un impacto grande, la estabilidad que tenía, la fiabilidad con lo que nosotros teníamos en aquella época. Y entonces abrió unas posibilidades en las cuales pues dijimos, oye, vamos a ver si podemos abrir un camino profesional por este lado. Nosotros conocíamos a la marca DJI porque comprábamos material de estabilizadores de helicópteros, que es el Ace One, pero claro, era un producto súper caro, costaba casi 11.000 euros el producto. Al año apareció DJI con una placa que se llamaba la Vocon M. Para multirotores valía, no sé, me acuerdo, 800 euros. Nos mandaron una muestra, hicimos la prueba, y la verdad que era súper estable, superaba microcópter, y claro, eso cuando lo lanzamos al mercado hizo un boom bestial, todo el mundo empezó a entrar al mercado de los drones, y ahí empezamos a fabricar nuestros chasis de aluminio, motores de todas las marcas chinas, y claro, ahí es cuando empezó el desarrollo del dron en España. Y ya otras compañías empezaron a importar DJI. Pero claro, incluso entró DriveWorks para hacer nuevos chasis, nuevas estructuras. Pero claro, cuando explotó el tema del dron es cuando DJI ha presentado el Phantom 1. En cuando presentó el DJI Phantom 1 ya hubo una explosión a nivel de dron, que yo me acuerdo que no había manera de atender a los clientes, porque te puedo hablar de que el día que más drones hemos sacado de la tienda han sido 279, me acuerdo de la cifra. 279 Phantom 1 en un día. Digamos, entraban 200 y salían 200. Fue un mercado asequible para la gente, porque era fácil de pilotar, fácil de manejar, no se estrellaba, tenía vuelta a casa automática, GPS, unas imágenes preciosas y estabilizadas. Entonces, claro, es muy fácil vender algo que es fácil de utilizar y además potente. Y en esa época ya pensábamos que era el no va más. Pues en 2013, como vimos en el mercado, hubo un boom gracias a DJI, hizo que el radiocontrol fuese accesible para todo el mundo a través del famoso DJI Phantom, el cual, bueno, pues básicamente proporcionó a que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento pudiese acceder al mundo de la fotografía aérea y el vídeo aéreo, pues básicamente con un móvil y experiencia mínima, ¿no? Antes de eso requerías, bueno, pues tener un campo de vuelo, un club, todas estas cosas, y ahora, bueno, pues simplemente con un pequeño tutorial en internet ya podías volar tu dron y hacer las fotografías de tu pueblo y demás. El tema es que, bueno, pues yo lo vi el anuncio y me quedé sorprendido, ¿no? de ver que a partir de ahora lo que iba a haber, la siguiente evolución del dron, pues iba a ser este tipo de dron, el cuadricóptero, ¿no? El formato de 4 hélices, con 4 motores, con un estabilizador por una cámara para hacer vídeos buenos y demás, porque antiguamente, bueno, pues cada uno nos apañábamos, no había impresión 3D, no había nada, nuestras formas de meter una cámara, pero a partir de ahí es donde vi, bueno, un potencial importante para hacer unos buenos vídeos y unas buenas tomas, y la verdad es que, bueno, pues fue ahí donde decidí invertir ese dinero, porque era bastante, ¿no? Para ser una novedad en el mercado y no saber qué resultado iba a dar. Nosotros mandamos a fabricar equipos que portaban cámaras 4K, 4 kilos de peso, son equipos que se construían especiales para nuestros servicios.
DJI, la marca, al final sabemos que evolucionó muy rápido y nuestros equipos que habíamos pedido que nos construyeran ad hoc quedaron un poquito más retrasados al tema de tecnología, cuando grandes potencias sacaban un equipo tras otro con cámaras como las que ya aportábamos, resoluciones 4K, grabar en RAW y demás. De ahí ya empezó a acelerarse el tema y ya pasamos del Phantom 1 al Phantom Vision, que bueno, tenía transmisión de imagen, y DJI incluso ha empezado a meter transmisión de imagen, transmisores de imagen para la GoPro, USD para telemetría sobre la GoPro. Y claro, de ahí ya pasamos al Phantom 3 con tecnología 4K y ya en no parar. Lógicamente ahora mismo DJI está en un nivel, a nivel de drones bestial, no. Ya los drones no vuelan por GPS ni vuelan por acelerómetro, ya vuelan en una nube de puntos, ellos identifican su espacio, vuelan como quieren, súper estables, ya no precisan la habilidad ni el manejo de un piloto, ya pueden despegar solos, aterrizar solos, hacer todo lo que te da la gana. El número de interesados crecía cada día. Cada vez más gente quería formar parte de esta nueva tecnología y de los beneficios que podía ofrecer. Surgieron de esta forma las asociaciones. En 2013 realmente existían ya bastantes empresas, pero eran todo en general, líneas generales, empresas pequeñas, muy atomizadas. Y yo recuerdo en aquella época que lo primero que animé a las personas que se acercaban a la agencia con emprendedores, con estas inquietudes, fue que hicieran una asociación. ¿Por qué? Porque una asociación les daría mucho más fuerza, se generarían sinergias entre ellas donde se ayudarían en todo el proceso de autorización y supervisión, que es complejo, y de cara también a la administración sería una herramienta muy interesante para poder dialogar y compartir experiencias y crecer juntos, tanto administración como sector privado. Realmente fundamos Aedron en 2014 porque vemos la necesidad de informar y compartir conocimientos, experiencias, formación entre todos los pilotos, porque había mucha desinformación. Había muchos medios, pero muchos medios me refiero a muchos equipos, muchos medios materiales, pero poco conocimiento. Y nuestro objetivo era que hubiera conocimiento. Y ese conocimiento por todas partes, por parte de la administración, por parte de los pilotos y por parte de los espectadores. Aedron ha estado en todos los eventos, todas las ferias y en todas partes. Al principio éramos más modestos porque éramos muy poquitos, pero enseguida, tal y como creció el sector, creció a la par que el sector. Fue realmente fácil adquirir socios porque éramos muy activos y seguimos siéndolo y queremos seguir siéndolo. En cuanto al entorno, realmente todo cambió, porque claro, nosotros empezamos a disponer de esa herramienta, empezamos a utilizarla, vemos la polivalencia y la capacidad potencial que tiene, pero los clientes no lo saben. Entonces, ciertos clientes, muy grandes producciones, sí que ya empezaron a usarlo y sí sabían, pero el resto de clientes prácticamente no lo conocía, desconocía. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros necesitábamos en ese momento darnos a conocer, bueno, más que darnos a conocer nosotros, dar a conocer el potencial de la herramienta. De hecho, para poder empezar al principio con las producciones, ya te digo, en el año 2013, los clientes no sabían que esto existía ni se podía hacer, y al principio de las producciones nosotros la metíamos en la producción, muchas veces sin coste, para que el cliente vea, oye, mira esta herramienta que de aquí en adelante la vamos a utilizar. Y empezamos con ello, promocionarnos y utilizarlas en nuestras producciones, y sí que vimos, por ejemplo, para poder digamos, que el mercado sepa que esto existe y también posicionarnos, pues participar en ciertas ferias como Expodrónica o en ciertos eventos, digamos, un poco pues para decir, oye, estamos aquí, estamos utilizando esta herramienta, y no solamente somos productora en general, pero también tenemos esta parte audiovisual, o sea, esta parte de imágenes aéreas, ¿no? Y tras establecerse estas primeras asociaciones y surgir la necesidad de dar a conocer las empresas y los drones que aparecieran en el mercado, surgió lo inevitable, la primera feria de drones en España, Expodrónica, a la que posteriormente seguirían otras como la Global Robot Expo o el Drone Show de Barcelona, entre otras. En el año 2015 estaba en una comida en el Pirineo, tuvo lugar una reunión con amigos y algunos de ellos iban a crear una empresa de drones.
Entonces preguntamos un poco todos, la curiosidad, habíamos oído alguna cosa ya, hace unos años que se oía algo, pero empezamos a hablar sobre pues, qué aplicaciones tenía o qué se estaba haciendo con eso. Creían que era un momento idóneo para empezar a verlo como una nueva salida profesional. Estábamos recordando en época de crisis y la gente pues, decidía ver dónde había opciones, oportunidades de trabajo, de empleo, y lo veían como una oportunidad nueva. ¿Qué ocurre? Que yo me meto en el mundo de los drones porque empiezo a investigar, empiezo a mirarlo, me parece muy interesante, muy atractivo, y empiezo a mirarlo todo y bueno, la verdad es que lo estuve mirando durante 3 días y entonces me empezó a doler el estómago, dije, ay, digo, veo esto súper interesante y llamé directamente a Feria de Zaragoza, les hice la propuesta, registré un nombre y me pongo en contacto con todas las empresas que más o menos veo que están metidas dentro de asociaciones, de pues, Airpas, Aedron, todas estas, que bueno, pues venía como un listado, ¿no? de empresas que empezaban a trabajar. Sobre todo fue una primera feria donde se quería divulgar, que la gente conociera lo que eran los drones, porque igual que yo sabíamos muy poco, y que se dieran a conocer y que se pudiera ver que había un mercado allí. Nosotros cuando empezamos con la primera feria que era Expodrónica ha sido bestial. Bestial en tanto en cuanto que desde que se abrió la feria hasta que se cerró había colas de personas en nuestro stand. Todo el mundo quiere información, todo el mundo quiere saber. Mucha gente que no sabía nada de los drones y se acercó, mucha gente que sabía de los drones y se acercó, querían ver las últimas novedades, cómo funcionan, cómo se vuela. Vinieron muchos expositores, muchos visitantes, yo creo que fueron del orden de más de 5.000 visitantes en la primera edición y fue todo un éxito, ¿vale? Creó mucha expectación, muchos medios y yo creo que fue un punto de salida muy bueno, un punto de partida muy bueno. Y fue este boom, en parte por la novedad, en parte por los beneficios que podían aportar y en parte por la posible salida laboral, lo que generó ese disparo de ventas, licencias de pilotos y registro de operadoras. Pero fue la posibilidad de ser una vía de trabajo lo que más atrajo a la gente en la época de crisis en la que nos encontrábamos. Esa primera feria demuestra que hay, en Expodrónica 2015, tenemos muchos operadores, muchas empresas, muchos distribuidores, los fabricantes más importantes realmente, y hay muchas empresas que dedicándose a otro tipo de labores, de ingenierías y tal, investigación, lo que hacen es que incorporan los drones a su profesión de producción, de audiovisuales, todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que en esta feria, con toda esa gente, con todas las empresas, lo que hacen es que hay una gran parte de empresas que buscan la salida laboral, como hablábamos al principio. Piensan que en una época de crisis tienen una salida con este tipo de trabajo. Y entonces hay un crecimiento muy grande de personas que se dan de alta en AESA como operadores. En muy poco tiempo, bueno, las cifras van a 1.000 y pico personas, ¿no? En muy pocos meses. Bueno, cuando yo observo la llegada de los drones al ámbito laboral, para mí supone pues una ilusión, porque creo que es un sector con un potencial tremendo. A día de hoy sigo pensando lo mismo. Y evidentemente al final, con el tiempo ya transcurrido, lo que ves también es, yo lo divido en 2 frases que son antagónicas totalmente. Una es ha pasado lo que tenía que pasar y otra que es ha pasado lo que no debía haber pasado nunca, ¿no? Creo que provenimos de una época de crisis económica, la salida del 2013, cuando empezamos con el tema de la normativa para el 2014, estamos viviendo una salida en que en España hay mucha gente que está en el paro, requiere una reeducación laboral y empezar un nuevo trayecto, y entonces los drones son una nueva tecnología que por un coste ínfimo promete un montón de posibilidades. Esas posibilidades son reales, nunca han dejado de serlas, o sea, el dron no ha defraudado las posibilidades de los nuevos mercados. Lo que pasa es que evidentemente lo que no ha ido parejo ha sido el tema normativo y la aplicación con respecto a la seguridad aérea.
Y en este punto se encontraba Germán, un casi piloto de drones que vio una vía laboral en este sector, pero que las cosas no llegaron a ocurrir como le prometieron ni como esperaba. Vale, y entonces viste en el mundo de los drones una posibilidad, entiendo. Una posibilidad laboral, una posibilidad de sentirme realizado y hacer algo que en ese momento no hacía nadie. Y también, un mundo nuevo a experimentar dentro de una silla de ruedas. Fui la primera persona con una discapacidad que entró en el mundo de los drones, por lo menos en el 2013, ahora mismo no sé, ahora creo que hay más gente, pero al ser la primera persona también me encontré con las dificultades de un mundo que es la de la aviación, la que no estaba preparado para aceptar a una persona con discapacidades, y en el caso de los drones no se necesita para nada las piernas. Por lo tanto, yo las manos las tengo correctamente y pensé en desarrollar mi vida profesional por allí. Haces el curso en la escuela, sí. Te dicen que no hay problema, pero claro, luego finalmente cuando llegas a la parte para habilitarte como piloto, haces tu examen teórico, lo apruebas, el teórico, el práctico también lo sacas, pero llegas al examen médico y Santa Madonna, que la cosa no va tan fácil como tus compañeros. Efectivamente, primero no sabían qué tipo de pruebas realizarme, y dentro de esas pruebas, por el motivo que se desconoce o que no te saben explicar bien, lo conocemos todos, pues me dan no apto. La empresa de drones, que a día de hoy ha desaparecido, sigue luchando hasta que desaparece porque me dieran el título, ya que encima tenía la posibilidad laboral de quedarme en la empresa, es decir, cerrar una puerta laboral con el consecuente perjuicio para mí de pues no recuperar el dinero invertido en esa empresa, que ya me había firmado que podía trabajar con ellos. Ellos no tienen preparada la legislación, no tienen preparadas las normas para un piloto en silla de ruedas, y bueno, que el día de mañana se puede arreglar, pero el día de mañana estamos a 17 de septiembre del 2019 y el día de mañana nunca llega. La empresa que me ofrece el primer trabajo ha desaparecido, por lo tanto se deja de luchar por la licencia de dron, y como en el vídeo anterior, tengo un juguete caro aparcado en la habitación. Germán sería el primer discapacitado, el pionero, en optar a la titulación de piloto de drones aquí en España, entrando en un mundo que ya de por sí era nuevo, que nadie tenía demasiado claro cómo atajarlo en ninguno de sus campos, y menos en el suyo. 4 años más tarde, desde que Germán comenzara su andadura, y 2 meses después de realizar esta entrevista, es decir, en noviembre de 2019, será un gaditano, Carlos Pelayo, el que logre ser el primer europeo con discapacidad en obtener habilitación de piloto de dron, superando finalmente el examen médico. Y en esta nube de incertidumbres, de qué podíamos hacer y qué no, tratábamos de volar con el mayor sentido común posible. Evidentemente, cuando empezamos a hablar de drones, pues hablamos de que hay una serie de cosas que es lo que decimos siempre en las conferencias, ¿no? El sentido común. Pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos, con lo cual, si yo tengo un aparato que quiere, que me ofrece volar a 7 kilómetros, yo quiero volar a 7 kilómetros. Yo lo entiendo. Si yo tuviera una cometa que volase muy bien y tuviera un hilo de 2 kilómetros, yo la querría llevar a 2 kilómetros. Si además pudiese ver la cometa, porque claro, la cometa yo a 2 kilómetros no la veo, y sin embargo yo soy consciente de lo que ve el dron porque percibo eso a través de su cámara. ¿Qué sucede? Que el dron indirectamente me ofrece unas posibilidades que yo quiero exprimir. Gracias a Dios, y yo eso lo apoyo mucho, gracias a Dios en España, la gente tiene bastante cabeza. Y no se han producido accidentes. Y gracias a Dios habrá multas, pero tampoco se han producido grandes escándalos. Eso significa, y habla muy bien de los pilotos españoles y de las operadoras, porque hemos preferido jorobarnos a través de la norma. Y aunque evidentemente ha habido casos, y todos conocemos casos de gente que se ha saltado la norma, programas de televisión que han emitido imágenes que no deberían de haber emitido, o profesionales, supuestamente profesionales, sin formación ninguna, que han hecho cosas que no deberían haber hecho, y que evidentemente la agencia y el equipo Pegaso de la Guardia Civil ha estado allí
para poder emprender las acciones pertinentes, pues han sido multados o han sido amonestados como era preceptivo. Pero la gran mayoría no ha sucedido nada. O sea, somos un país ejemplar en ese aspecto. Hemos preferido jorobarnos, perder nuestro trabajo, cerrar nuestra empresa, a cometer irregularidades. Eso dice mucho en nuestro beneficio, pero evidentemente es una parte que está asociada a lo que te decía antes, ¿no? Al sentido común. Pues a ver, cuando no había un vacío total, no había una normativa, pero yo creo que había un sentido común. Aunque no hubiera una normativa, tú sabías que tenías una aeronave o un dron en aquella época, que no era aeronave, un dron en el aire, y eso pesaba, y caerse pues iba a hacer daño a alguien. Entonces, sentido común, lógicamente, pues volabas y ponías unas protecciones o unas seguridades, aunque no hubiera una normativa. Por lo cual, el tema de la inclusión de la normativa, para mí fue un parón total. O sea, porque de repente la gente lo vio como algo súper peligroso. Y bueno, realmente poniendo unas medidas de seguridad, unas normas funcionales, porque el problema es que tienen que ser unas normas funcionales, pues lógicamente no habría ningún problema. Lo que pasa es que ante el desconocimiento lo que se optó fue no se puede volar. Realmente cuando empezamos, no más que complicaciones en el hecho de grabar, por ejemplo, en ciudad o sobre sitios que ahora mismo serían impensables, lo que veíamos era desconocimiento. Nosotros, por supuesto, nos informamos claro, vemos una herramienta nueva, aérea, ¿no? que tiene, pues hombre, rotores y tiene una cierta peligrosidad. Si tienes un accidente en ciertos sitios como ciudades y demás, buscamos cubrirnos, a ver cómo está la legislación, vemos que hay como una especie como vacío legal, porque claro, evidentemente es una herramienta que no existe, luego no está legislada. Nosotros lo que nos encontramos al principio era sobre todo desconocimiento. Digamos, tú estás grabando en un sitio donde sea, viene una policía, tenemos nuestro permiso de rodaje y viene a ver qué estás haciendo con esa herramienta. Ostras, algo que vuela en el que le has puesto una cámara. Ni siquiera saben si es legal o no es legal. Simplemente te viene a informar y nosotros pues siempre informamos, mira, pues tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil, esto está hecho para esto, para esto. Los vuelos lo vamos a hacer de esta forma. Digamos que la propia autoridad no sabía qué herramienta era, ni para qué valía, ni siquiera contemplaba la peligrosidad. Entonces, digamos, un poco por este boom, ¿no? que como comentas existió, claro, no solamente éramos los únicos que empezamos a grabar, mucha gente empezó también a grabar y a utilizarla. Es lógico que al final pues, se tenga que legislar o se tenga que regular, porque claro, si volamos todos sin obligación de tener conocimiento de cómo se vuela, puede ser un cachondeo, claro. De hecho, tema de pues, los permisos de vuelo, tema de las certificaciones para poder volar, el famoso carnet de piloto de drones, etcétera, antes no existía, antes sabías volar, volabas y ya está. Es por supuesto lógico que eso se tenga que regular, lógico. Y nosotros lo que nos encontramos al principio, como te he comentado, era desconocimiento. El grave problema, o el problema que subyace de todo eso, es que la aplicación normativa ha sido más lenta, puesto que todo lo que es aviación requiere una supervisión bastante más exhaustiva que quizá otros campos, y un aparato que es capaz de volar a 5, 6, 7 kilómetros y escapar de tu control, puesto que la frecuencia que se utiliza es una frecuencia de uso común, pues evidentemente requiere una regulación mucho más específica y escrupulosa. En ese impasse de tiempo entre que se regula y que realmente han aparecido las máquinas, pues entre que aparecen las máquinas y que aparece una regulación acorde a la seguridad aérea, surge el momento de ilusión de mercado, donde la gente empieza a entender que es una expectativa laboral posible y que por poco desembolso te puedes meter en nuevo empleo. Ante esta ilusión de mercado nos encontrábamos, con ganas de volar y encontrar nuevas maneras de negocio, pero ahora ya no éramos 4 los que compartíamos el espacio aéreo con las aeronaves de toda la vida. Las cifras habían alcanzado cotas estratosféricas y ante esto la Administración hizo lo que se esperaba, trazar una vía regulatoria, y así llegó la normativa. Lo primero es que para las personas que trabajamos en el sector público, todo lo que sea
generar emprendimiento, crecimiento económico, pues es importante, y esto es un sector dentro de la aviación, un sector muy tecnológico que va a desarrollar muchísima innovación y muchísimas personas van a poder trabajar en él. Entonces lo acogimos con mucha inquietud y mucho interés, como el resto de la sociedad. Al final también somos ciudadanos nosotros. Entonces para nosotros fue un gran reto y una gran ilusión desde el primer día. Sí que el boom de los drones no nos sorprendió, porque nosotros ya conocíamos los drones en otros ámbitos, como es el militar, pero es verdad que en el ámbito civil los drones son distintos. Son lo que llamamos microdrones, generalmente, que son drones por debajo de 25 kilos, y había que hacer una regulación para estos drones. Desde el primer minuto teníamos claro que en España había mucha inquietud, muchos emprendedores, mucha ilusión en generar este sector. También era un momento difícil económicamente, donde muchas personas se lanzaron a trabajar en esta línea, y nosotros como administración, al revés, nos metíamos en el mismo barco con ellos para impulsar este sector y que en España hubiera un sector potente en poco tiempo. Inicialmente la normativa de drones la iba a elaborar la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Iba a elaborar además normativa para drones por encima de 150 kilos. Enseguida nos dimos cuenta en nuestro país y en general en el mundo que lo que se estaba desarrollando en el ámbito civil eran los drones por debajo de 150 kilos. Esos son los que mayoritariamente se han desarrollado. Y esa normativa correspondía a los Estados miembros, es decir, España tenía que hacer esa normativa. Es verdad que luego Europa se ha dado cuenta que ese es el desarrollo y han asumido esas competencias ellos. Pero desde que decidieron que Europa iba a asumir esas competencias, nosotros sabíamos que ellos iban a necesitar varios años para desarrollar la normativa, que como sabéis ha salido ahora en 2019, con lo cual España no podía perder el tren. Y nosotros decidimos hacer una normativa nacional ya en 2014, que se publicó en 2014 y otra en 2017, precisamente para ayudar a las empresas a desarrollarse con robustez y seguridad, porque eso es lo más importante, y de esa manera empezamos toda esta parte regulatoria. Con lo cual dimos un paso al frente, hacia adelante, sin esperar a que Europa resolviese el problema. En segundo lugar, fue complicado también montar el departamento de drones. Empezó, como es normal, una sola persona y ahora tenemos 24 personas al frente. Y bueno, seguramente tendrá que seguir creciendo a futuro porque la demanda del sector así lo impone. La normativa de 2014, que fue la primera, era abrir las leyes españolas a que pudieran volar los drones. Y ahí incorporamos también elementos para que se pudieran empezar a crear empresas y operadores de drones. ¿Cuáles fueron las dificultades en ese momento? Pues que esto también es nuevo para nosotros. Nosotros tampoco éramos expertos en drones, hemos tenido que aprender y hacer camino al andar, ¿no? Como dice el poeta. Entonces, tuvimos primero ese gran reto, y otro gran reto era la evolución tan rápida que tenía la tecnología. Cuando nosotros estábamos en 2012, 2013, 2014 trabajando en normativa, la tecnología de los drones era embrionaria, estaba en un estado embrionario. Ahora ha evolucionado, pero todavía le queda por evolucionar muchísimo más. Entonces esos fueron los dos grandes retos, mantener la seguridad y también permitir que el sector se desarrollase. ¿En dónde? En un sector que era nuevo para todos y con una tecnología trepidante que evolucionaba de día a día. Cuando la regulación, como sabéis, no es fácil cambiar una regulación de un día para otro, lleva su tiempo. Entonces teníamos que adelantarnos en la regulación a ese futurible que íbamos viendo para que cuando se publicase en el BOE la regulación no se quedase obsoleta el primer día. Pero el ritmo frenético de desarrollo tecnológico y las necesidades de los usuarios se daban de bruces con los tiempos que necesitaban las administraciones para desarrollar las normativas. Creo que la normativa está estrujando tanto, y no le llamaría a lo mejor estrujar, sino está tardando tanto en adaptarse, que los pilotos, operadores y compañeros desisten en el empeño
de continuidad, de darle una continuidad al uso de los drones. ¿Por qué? Porque a lo que comentamos, no podemos trabajar en entorno urbano, no se puede trabajar en nocturno, no se puede trabajar en todos los sitios donde quisiéramos. Entonces la gente al final desiste. ¿Por qué? Porque, como he comentado al principio, las unidades del mercado avanzan muy rápido, nos movemos en tecnología, que la tecnología evoluciona constantemente, y o estás adaptado a ese cambio de tecnología y a la vez al cambio de normativa del que estamos hablando, que todo se basa en soltar dinero y no todo el mundo tiene las posibilidades de seguir manteniéndose actualizado a la tecnología, a la gestión documental, a los requisitos para pilotos y estos temas. Entonces sí que veo como negativa a lo mejor esa parte del mercado, ya que se pierden grandes talentos, no por otra cosa. Los tiempos han cambiado. Como hemos comentado, al principio, digamos, simplemente tú volabas el trabajo que te llegaba un trabajo para volar, hacer imágenes aéreas, lo hacías y ya está. Lo planificabas cómo hacer esos vuelos y ya está. Hoy en día no solamente tienes que planificar ese trabajo con qué herramienta, con qué óptica, etcétera, etcétera, sino tienes que, para empezar, saber si se puede hacer, que ahí está lo complicado. Cuando se empezó a legislar, lo que nos encontramos fue todo vale, o todo, hay un vacío legal y no sabemos qué decirte, aún prácticamente no puedes hacer nada. Entonces, hoy en día sí que estamos viendo que, claro, casi todos los trabajos tenemos que decir que no. Pero esta nueva normativa que velaba por la seguridad muchas veces se veía como excesiva en ciertos escenarios. En otros países veíamos como la limitación en altura brindaba posibilidades que aquí solo se podían soñar. Yo creo que habría que cambiar muchas cosas en la normativa actual. Yo por dar mi punto de vista, igual que cuando trabajaba profesionalmente, yo creo que se tienen que podría haber una limitación en altura, o sea, en función de... Hay trabajos que tienes que hacer y no tienes que levantar el dron a 100 metros, lo tienes que levantar a 20 metros para grabar un coche. ¿Qué es lo que puede pasar a 20 metros de altura? No sé, poner un paracaídas no le da tiempo que se abra, por lo cual le meto más peso al dron, pongo todavía más peso a ese equipo que va a caer descontrolado. Yo creo que se podría poner una limitación en alturas, pues a partir de 30, 50 metros hay que pedir una serie de permisos extras. Por debajo de 30, 40 metros, pues sea más fácil, porque los vuelos pues se supone que van a ser menos peligrosos. O sea, lógicamente hay trabajos que puedes decir, es que no tengo que moverme más de 50 metros de longitud y 30 metros de altura. Pues, o sea, es que son vuelos que, no sé. Creo que la normativa es bastante excesiva y agresiva hacia ese uso de aeronaves donde no va a sobrepasar ciertos límites, en rodajes que vamos nosotros de publicidad, donde no hace falta levantar el aparato, simplemente hacer un plano grúa. Entonces, un plano grúa para nosotros es una levantada de 10 metros, no es ni mucho invasivo hacia ese espacio aéreo, más cuando estoy en un patio de una casa y los árboles tienen 20 metros y yo no voy ni a superar esos árboles, ¿no? En esos casos sí que la normativa debería ser un poco más laxa, más abierta, más permisiva hacia los operadores que son profesionales, ¿no? Que tienen declaradas esas operativas y que tienen su estudio de seguridad para trabajar en esas condiciones. Y esto dio paso a que la cantidad de gente que compraba y usaba drones con fines lúdicos comenzara a disminuir. Ese cambio que hay a la hora de comprar o adquirir el dron principalmente viene derivado por la normativa. O sea, antes, bueno, tú coges un Spark o algo, ves un dron y parece un dron de juguete y está catalogado como aeronave. Claro, cuando la gente se entera de eso y que no lo puedes volar en cualquier lado, que puedes tener problemas a la hora de volarlo, pues lógicamente dices, pues no lo quiero volar. ¿Dónde me tengo que ir a volarlo? Pues a mitad del campo, allí a 40, 50 kilómetros de Madrid. Pues claro. Entonces el modo hobby se ha visto dañado y perjudicado por esa normativa, ¿vale? El modo profesional, pues lógicamente también se ha visto para mí creo que es el punto más dañado, ¿vale? Porque lógicamente son equipos que tienes que amortizar. Te metes mucho dinero en formación, en equipos, en baterías, mucho tiempo buscando clientes y te sale un trabajo y
aunque estás ahí en mitad de un pueblo con 500 habitantes, es un pueblo, zona urbana, no puedes volar, tienes que solicitar permisos que no llegan nunca. Es complicado. Entonces, para mí eso es el problema de todo eso. El problema es que al final puede influir en la seguridad de los vuelos. Hombre, en este caso yo creo que ha tenido mucha importancia la legislación, ¿vale? Básicamente todo el mundo sabe que una legislación que ha tardado en permitir hacer según qué trabajos y tal, pues realmente lo que hace es que muchas empresas por el camino se hayan caído, porque si solamente se dedicaban a esto, pues al no poder realizar según qué trabajos, pues han tenido que dejar el mercado, ¿vale? Este tipo de mercado, este sector. Otras, sin embargo, pues han ido cogiendo fuerza, han ido realizando otro tipo de acciones y ahora mismo tenemos empresas muy potentes. Pero no hay 1000, estoy diciendo 1000 por decir una cifra, no hay 1000, hay 50, ¿vale? Que realmente trabajan muy bien y trabajan por todo el mundo y que bueno, pues con esa legislación que poco a poco ha permitido más cosas, aunque todavía le queda mucho de burocracia, de un montón de papeles que todo el mundo conocemos, pero realmente esa legislación para mí ha sido lo que ha hecho que tardara tanto en despegar cuando teníamos cosas muy buenas que poder hacer. En aviación, mucha gente no entiende el peligro que subyace el vuelo de drones con respecto al vuelo de aeronaves y, por otro lado, nos estamos pasando también. Quiero decir, como piloto, soy consciente de la seguridad aérea, pero vamos a ser sinceros, o sea, creo que hay cosas que realmente transgreden con mucho lo que puede llegar a considerarse un riesgo. Creo que no poder volar un dron de tipo hobby o un dron, que eso va a cambiar con la normativa europea, evidentemente, los escenarios de tipo Open y los escenarios asociados a categorías sin ningún tipo de riesgo harán que eso sea posible, como debe de ser, pues evidentemente han hecho que ese desarrollo en España, donde teníamos además grandes deportistas como Daniel Pacha o Javier Verdegay, Mr. Citus, que eran deportistas a nivel internacional, que tenían salida internacional, hayan perdido o estén perdiendo la posibilidad de desarrollarse como deportistas de élite, porque en España no se puede volar prácticamente en ningún sitio, cuando estamos hablando de máquinas de juguete, máquinas de tamaños realmente pequeños, ¿no? Y de entornos muy contenidos. Evidentemente eso afecta a todo el que ha comprado una máquina de 1 kilo y pico, 2 kilos, 3 kilos, porque ya le hace parecer sospechoso de una actividad irregular en el momento en que en España la distribución del espacio aéreo estaba supeditado, como no puede ser de otra manera, porque antes no existían, o estaban mucho más controlados porque eran aeromodelistas y eran a este nivel más profesionales, perdonadme mi punto de vista, estaban supeditados a volar en unos entornos mucho más restringidos. Ahora también queremos volar en todos los lados y eso es mucho más complejo, ¿no? Al final es una relación amor y desamor. Creo que con las normativas, y ahora tenemos la normativa europea ya en marcha, que permitirá que quizá esas empresas pequeñas, que muchas han caído, y esos pequeños inversores que veían una nueva salida laboral, pudieran desarrollar una parte de su actividad. Evidentemente, para llegar a ese punto hay que aguantar, y ha habido que aguantar desde el 2013 hasta la aplicación que será en 2020. Son 7 años. Aguantar 7 años cuando eres un pequeño inversor de una pequeña empresa en un nuevo sector empresarial realmente es muy difícil. Así que entiendo que hay muchas empresas que se han decepcionado, muchos autónomos que han caído y mucha gente que se desilusiona. La mayor dificultad ha sido siempre buscar el equilibrio y encontrar ese equilibrio entre seguridad y profesionalidad y robustez del sector. A veces hay personas que dicen, bueno, es que son muy exigentes, pero nosotros sabemos que sin esa seguridad no hay sector. Sin esa seguridad, la sociedad, los ciudadanos entenderían el dron como una amenaza, no como un facilitador, como un servicio que les puede ayudar a mejorar sus vidas. Entonces, unir ese equilibrio entre seguridad y profesionalidad y robustez del sector es lo que nos ha costado más. Pero gracias también a esa comisión asesora de REPAS hemos encontrado ese camino y ese punto de convergencia. Pero seamos honestos, no todos los pilotos se ciñen a las normas, y todos actúan bajo la legalidad. Y eso es algo que también influyó en la creación de esta nueva normativa. A ver, yo viendo este tipo de vídeo,
Pues hombre, no me gusta, me siento mal. Personalmente y profesionalmente. O sea, uno porque es el típico vídeo al que un cliente te llama para hacer y tú dices que no. Uno, por normativa y dos, por coherencia. Y me da rabia porque al final lo hace alguien. Pero no siempre lo hace alguien. Si lo hace alguien que sé que es profesional, digo, bueno, cada uno decide arriesgarse y ya está. Pero es que la gran mayoría de veces lo hace alguien que ni siquiera tiene formación. Y me da rabia, porque profesionalmente me quita trabajo, nos quita trabajo, y personalmente lo veo peligroso. Porque, digamos, cuando te formas como piloto, adquieres conocimientos aeronáuticos y entiendes, ¿no?, qué es peligroso y qué no. Y también si lo unes con sentido común, ostras, muchas veces se ven locuras. Y a mí me da rabia. Porque, claro, ya no hablo de que nos quiten trabajo, ¿eh? Cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo ahí no voy a entrar, y para eso está ESA o que el organismo competente para denunciar si lo estimo oportuno o no. Yo no quiero entrar ahí. Yo quiero entrar en el sentido común, que da rabia. Da rabia. Porque tú no lo puedes hacer. ¿Te encantaría? Sí, claro que me encantaría hacerlo. Pero no se puede hacer. Pero poco después aparecieron las cartografías digitales diseñadas y destinadas para los usuarios de dron. Primero Icarus RPA y finalmente la propia DAESA, Enaire Drones, en la cual podíamos consultar el estado del espacio aéreo y dónde podíamos volar y dónde no. Ahora teníamos herramientas a nuestro alcance para saber dónde podíamos volar, y los vuelos recreativos fueron cayendo, ya que muchos teníamos que hacer hasta 40 kilómetros para poder volar por hobby. Cuando empezamos a volar con drones, no todo lo que volamos era para grabar, al principio tenemos que aprender. Y yo personalmente le cogí, digamos, el gusto, ¿no? Es un hobby que desconocía, que lo tengo como hobby actual, y no siempre vas a que vuelas vas a trabajar, a veces vas a volar pues de manera lúdica. Y como yo, muchísima gente, ya no solamente del mundo audiovisual o gente aeromodelista, sino gente que no tenía ni idea y que simplemente le gustan los juguetes, ha visto que es una herramienta, o sea, un juguete que, oye, que te lo pasas genial, que es algo súper divertido y demás. ¿Qué pasa? Que la gente que compró un dron para jugar, de repente dice, ostras, es que para poder jugar con mi dron legalmente me tengo que hacer, ostras, mira, o sea, es que está todo zona de vuelo que no puedo volar aquí, me tengo que ir 40 kilómetros para... Ostras, que para poder volar un cacharro de X gramos, un dron pequeñajo, me tengo que ir súper lejos. Jope, pues dos opciones, o no lo compro, o hago lo que me da la gana, donde me da la gana, y punto. A ver, aquí hay un problema bastante importante, ¿no? Yo soy usuario de dron, pero no soy el loco de los drones que lleva el dron en el coche, en cualquier momento ve algo bonito y sale a volar. Hay que respetar las normas, lógicamente, y eso es lo que ha llevado a que haya una norma, porque no hay, digamos, no hay respeto, ¿no? Tú lo que no puedes volar es donde sea, es donde te da la gana. Tú tienes una cámara voladora que vuela, que tomas imágenes. Tú no puedes llegar con tu móvil y meterlo en cualquier lado para coger imágenes, ¿no? Pues lo mismo pasa con el dron. Tú no lo puedes meter en cualquier estructura y empezar a tomar imágenes que no puedas tomar o no estás autorizado por ello. También hay que respetar un poco el tráfico aéreo, digamos, las ciudades, las personas, porque si se cae por cualquier razón puede hacer daño y puedes tener un problema. Entonces sales un día para volar y en vez de disfrutar traes un problema a casa. Lógicamente tiene que haber una norma y una regulación. Eso lo tenemos que entender. Esto no ha frenado las ventas. También te puedo asegurar que mucha gente ha pensado que la normativa ha frenado las ventas. Yo te puedo asegurar, desde que hubo normativa ha crecido el mercado industrial. ¿Por qué? Porque han visto que es un producto, y si hay normativa, hay viabilidad de producto. Entonces la gente se ha esforzado en cogerlo, comprarlo, regularizarse y hacerse profesional. Y exactamente así fue. El sector industrial fue aumentando, el número de empresas de servicios industriales fue creciendo a lo largo de los años, mientras que el pequeño empresario fue abandonando el sector. Hay una parte que es indudable y que es una realidad del mercado innegable, y es que las grandes empresas sí lo están utilizando. Las grandes empresas sí están usando drones, dentro de lo que se les permite y fuera de nuestras fronteras. Para una persona que ha comprado un dron de 1.300 euros y ha montado una empresa de drones para hacer fotos de bodas, bautizos y comuniones, le es muy difícil pensar en hacer vuelos de topografía a Oslo, pero las grandes empresas estamos haciendo vuelos de fotografía. Yo colaboro con distintas empresas, trabajo para distintas empresas, y fuera de nuestras fronteras, evidentemente también insertos dentro de su normativa,
se hacen vuelos de ese tipo, ¿no? Entonces vemos que por un lado lo que es el sector dron dentro de España para lo que es el pequeño inversor, la pequeña empresa, la empresa unipersonal o autónomo, ha sido un fiasco que lleva durando 7 años y que ha requerido una inversión que, no siendo mucha, ha creado mucha expectativa y poco ingreso. Y sin embargo, las grandes empresas han esperado más tiempo, han empezado a hacer inversiones a posteriori, han esperado a que el mercado se fuera consolidando desde el punto de vista normativo. Quizá, y es cierto, se han gastado más dinero, sus máquinas son mucho más caras, pero están mucho más adaptadas a la nueva normativa. Así que tenemos una parte del mercado dron que está funcionando, y es innegable, que es el asociado a los grandes proyectos, las grandes empresas, y la gente que antes tenía una empresa que se dedicaba a hacer algo y ahora simplemente ha incorporado una herramienta más, y entonces no sobreviven exclusivamente con el ingreso del dron. Y luego tenemos la parte de la gente que evidentemente ha hecho una inversión en una tecnología que prometía mucho y que ha ofrecido muy poco. El consumidor en este caso ya se ha dado cuenta que es una norma. Ya está, tú quieres tener un aparato volador, digamos un dron, un Mavic, y quieres volar y tomar imágenes, pues salte a la naturaleza, salte a un sitio permitido, quieres grabarte con la bici o con tu coche o con tu barco o lo que tú te dé la gana, pero hazlo en una situación legal. En el mundo recreativo, que es el uso de los drones, pues por cualquier particular, cualquier persona, adulto, adolescente, que está muy de moda, ahí es más difícil llegar. La agencia tiene un vídeo que ha divulgado y tiene muchísima información que intenta divulgar dentro de los medios que tenemos a toda la sociedad. También es verdad que el Ministerio del Interior está haciendo campañas exhaustivas sobre los riesgos que entraña el uso de drones en las zonas cercanas a aeropuertos, y eso es muy importante. Pero es verdad que tenemos que seguir divulgando y seguir trabajando. De hecho, en la Comisión Asesora de REPAS hay un grupo, que es el grupo de divulgación, que también trabaja en esa línea y analiza qué elementos se pueden o qué actividades se pueden dar o podemos hacer para llegar al máximo posible. Yo creo que hoy en día las personas que usan drones a lo mejor no conocen en detalle qué es lo que pueden hacer y lo que no, pero ya saben que un dron no es un juguete, o por lo menos saben que no se puede jugar con algo, sino que tienen que estar más informados. Yo creo que lo vamos consiguiendo, pero tenemos que seguir insistiendo. No fue solo la normativa lo que echó para atrás a más de un piloto. Además de los requisitos que ahora demandaba la agencia para poder operar como piloto y operadora de forma legal en España, la especialización en el sector, entre ellos el audiovisual, fue demandando más cualificación en pilotos, algo que yo pude vivir en primera persona al impartir cursos de filmación aérea. Ya no vale cualquier piloto, comenzaban a demandarse profesionales específicos, y esto acució el parón que estaba ya en marcha para muchos pilotos. Hemos tenido un crecimiento exponencial en el sector dron, porque al principio era un mercado que todo el mundo tenía que tener un dron. Qué raro es el niño que no tiene un dron, qué raro es el fotógrafo que no tiene un dron, qué raro es el profesional que no tiene un dron. Charcuterías, autoescuelas, todo el mundo con un dron. Claro, ese boom ya se ha estabilizado, porque el dron ha pasado a ser lo que es realmente, que es una herramienta. A mí venía gente y me decía, ¿cómo me puedo hacer rico con los drones? Digo, pues estás confundido de sector. El dron es una herramienta que potenciará aquello que tú haces profesionalmente, pero no es un todo. Por lo tanto, no esperes hacerte rico con ese aparato. Es un complemento a lo que tú ya sabes hacer. Si eres un buen fotógrafo, tienes una cámara en el aire, que la estás ubicando en el aire, pero no te va a hacer el trabajo por ti. Yo siempre digo lo mismo, al cámara que le dicen, qué buenas fotos hace tu cámara. No, las fotos las hace el fotógrafo, no las hace la cámara. En el caso del dron, no va a hacer el trabajo por ti, va a ser una herramienta que te va a ayudar. Más que en demanda de los clientes de imágenes aéreas, hemos sentido un parón en general en el sector. Lo que vimos al principio era que cuando hubo ese boom de drones, no solamente por parte de los clientes, sino por gente que se metía en este sector, gran parte de esa gente que se metía no era profesional audiovisual. Simplemente se habían comprado un dron y se ponían a grabar. Podían llegar a tener formación de pilotaje, sabían volarlos, pero no sabían utilizar la cámara que iba en ese dron. ¿Qué es lo que pasa? Que el cliente al principio le valía. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sea aérea y más o menos decentemente compuesto, valía. Con el tiempo se ha ido reduciendo porque el cliente ya sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer,
y distingue entre uno más profesional que otro. Entonces hay un parón porque mucha gente vio una herramienta relativamente barata y una oportunidad de negocio, y no todos los que se metieron tuvieron opciones de seguir, porque claro, evidentemente al principio te puede llegar a valer, pero si te piden unas exigencias a nivel audiovisual y no las cumples, pues el mercado te va cortando y se va quedando pues la gente que más hábil o la gente que más sabe del mundo audiovisual, ¿no? Digámoslo así. Creo que se consumen los drones de manera más específica, más centrada a día de hoy. Antes había un boom de los RPAs, de comprar ese equipo blanquito con 4 motores que era capaz de darte unas imágenes impresionantes. Hoy en día los equipos son más concretos, más específicos, más profesionales. Creo que el boom que había antes ya ha pasado y ahora mismo se está afianzando un poquito más hacia la gente que tiene una iniciativa concreta y que utiliza el dron como una herramienta, no como su propia iniciativa, sino un caso como un topógrafo puede utilizar el dron como su herramienta de uso cotidiano a diario. Igual que lleva su estación total, pues llevará su dron para trabajar. Como lo conocemos, al final nos está dando un sentido mucho más concreto, más específico y sobre todo más audaz a la hora de procesar los datos, ser más efectivos en tiempo y demás, ¿no? Normativa, crisis económica, nuevas tecnologías. La verdad que el consumidor de drones había cambiado desde sus inicios y eso podemos verlo tanto en la gente que vuela como en las ventas en las tiendas. Creo que la sensación no es la misma ni mucho menos. Antes te comprabas un dron y casi todo el mundo decía por hobby y si me sale algún trabajo pues fenomenal, ¿vale? Ahora la clientela que viene o los clientes que nosotros tenemos es gente que viene muy preparada, muy estudiada el dron que quiere, sabe lo que necesita. Nosotros en todo momento asesoramos, lógicamente, haber trabajado previamente antes de tener la tienda, pues podemos aconsejar al cliente sobre en función de para lo que lo quiere utilizar. Hay muchas veces que vienen con un modelo y bueno, pues a lo mejor se van con otro modelo o inferior o superior, dependiendo para lo que lo van a enfocar, si es fotogrametría, audiovisual, pero creo que la gente viene más preparada, ¿vale? Antes era, me compro un dron hobby, me voy a volarla a cualquier lado y si me sale un trabajo, pues fenomenal. Y ahora mismo no, ahora mismo la gente sabe que es una posible herramienta de trabajo. Pero esta bajada de venta de drones por ocio, ¿a qué fue debido? ¿Estaban lo suficientemente informados estos neófitos pilotos que adquieren un dron por primera vez? Mira, yo creo que cuando alguien va a comprarse un dron a una tienda, o sea, a una gran tienda, tipo las que hemos hablado antes, creo que no hay información por parte del vendedor hacia la persona que va a comprar eso, ¿no? Igual que pues nosotros si queremos comprarnos una cámara buscamos por internet o vamos a una tienda especializada y allí nos asesoran, ¿no? En estas tiendas, en estas grandes tiendas no te dan asesoramiento. Entonces tú, vale, ok, me compro un dron, tengo 2 palancas que hacen 4 movimientos cada palanca, pero no sé lo que hace exactamente, ¿no? Entonces, ese es el principal, creo que el desconocimiento de cómo funciona hace que la gente lo tenga un poco apartado. Lo utilizo 2-3 veces, se rompe una hélice, que es la cosa más normal del mundo, no sé cambiarla o no sé cómo va y lo dejo ya aparcado y no puedo ir a ningún sitio a repararlo. Creo que todo eso, aparte de la legislación como hablábamos antes, ¿no? Hostia, mira, pues tengo un descampado detrás de mi casa, pero no sé si puedo volarlo. Si puedo volarlo, ¿qué pasará si viene la policía? ¿Qué pasará si...? Todo ese miedo también hace que nos echemos un poco para atrás. Cuando uno va a comprar un dron a un centro comercial, gran superficie, te lo venden sin más, sin un folleto informativo, sin darte ninguna información. Muchas veces te lo malvenden porque te indican que lo disfrutes en el jardín de tu casa. Y no es así. Realmente un dron se considera aeronave y a ciertos pesos puede ser mortal. Por lo tanto hay que saber cómo venderlo. Yo cuando compro un coche me informan estupendamente. Cuando compro una moto me informan estupendamente.
¿por qué no con un dron? Hay una época que AESA sacó unos folletos preciosos, fabulosos, pero esos folletos nunca los he visto en ningún centro comercial. Me hubiera encantado verlos. Aquí tiene su dron y aquí el folleto de cómo funciona. ¿Qué pasa? No es interesante darle el folleto, por ejemplo en Madrid, en un centro comercial, que diga que no puedes volar en Madrid, porque quizá no vendo el dron. Pero en cambio estaría bien dar el folleto y una zona de planos de aeroclubs. Usted puede volarlo aquí, aquí, aquí y aquí. Pero lo que parece claro es que, como se acuñó en su momento, los drones han venido para quedarse. Y es algo en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo. Con mayor o menor fortuna, la gente sueña con un futuro con drones. Te digo la verdad, y eso llevo pensándolo más de un año. Un día voy a tener un concesionario de drones. Vale, pues ya está. Un concesionario para drones de uso, digamos, de transporte personal. Lo tengo clarísimo. Y de verdad que hasta que me lo imagino, que tú puedes llegar a tu concesionario, elegir el dron que quieras como si fuera un coche, el color que quieras, los complementos del coche, los accesorios del dron y la autonomía, que si lo quieres con lipo, con ion litio, y yo creo que va a ser el futuro. Y te lo prometo que esa sí que tengo una visión clara sobre ello cuando empecé con el tema de los drones no lo tenía tan claro. Hoy ya vemos un dron y decimos, es un dron. Hace 4 años veíamos un dron y es una nave extraterrestre. Entonces, esto ha cambiado y es un buen trabajo que hemos hecho pilotos, asociaciones y medios de comunicación. Y esto sigue creciendo y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque dentro de poco vamos a pasar de tener los drones que tenemos, que ya conocemos, a tener aerovías, autopistas en el aire, drones. Los drones sobrevolarán ciudades y eso llegará pronto. Reparto de paquetes, transporte de sangre, ambulancias, dron, y esto va a llegar muy muy pronto. Estoy convencidísimo que los drones cuando llegaron, ya por 2012, 11, 13, han llegado para quedarse. Hoy en día están y van a seguir estando. Y no solamente como los conocemos a nivel audiovisual o industrial, en otros sectores. Van a quedarse y el futuro, vamos, no va a tener nada que ver con ahora, pero seguro que será con drones, seguro. El problema es que la ley tiene que cambiar, tiene que ser más coherente y más adaptada a la evolución de los drones. Es una tecnología que no va a parar, cada día evoluciona más y va para adelante. Y por supuesto estoy convencido de que en el futuro hay drones y que la normativa al final se acabará adaptando, claro, y se normalizará, por supuesto. Yo creo que el 2020 va a ser el comienzo de una nueva etapa que va a dar oportunidades para todos. Creo que está el mercado preparado y asentado para dar un salto de estabilidad, donde se muestre todo el potencial de las empresas en España, de todos los profesionales, y creo que va a ser que vamos a dar que hablar en España. Creo que con la llegada o el futuro que yo auguro es que realmente se va a poder volar. O sea, el dron no ha venido para desaparecer. O sea, es algo... estos equipos son herramientas y que son muy útiles y se están utilizando en casi todo el mundo profesional, ¿vale? Ya sea fotogrametría, ya sea inspección, audiovisual, es una herramienta más. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quitamos esa herramienta que mejora esos trabajos? Estoy seguro que no. O sea, lo que yo creo es que tiene que cambiar esa normativa, ¿vale? Ya sea con la europea, ya sea con la española, con esa normativa tiene que ser ajustada o debe ser ajustada, y yo creo que será ajustada. O sea, que yo estoy seguro que el dron está para quedarse. O sea, que no va a haber ningún problema. ¿Cuánto tiempo? Pues ese es el problema. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? Creo que España es un país puntero en tecnología, no solo porque tengamos grandes ingenieros, sino porque hay gente de base que no somos ingenieros y que estamos empeñados y luchamos cada día por trabajar en los sectores tecnológicos y ofrecer salidas laborales y tener una profesión con futuro. Y creo que el sector va
por buen camino. Creo que evidentemente todo requiere paciencia. Posiblemente esto sea fácil decir cuando, digamos, trabajas en el sector y vives del sector, pues es muy fácil hablar y decirle a la gente aguanta. Pero de verdad, el que me conoce sabe que soy, o procuro ser lo más sincero posible, ¿no? Soy un tío muy sincero. Y yo creo que aguantar es fundamental porque el sector promete y creo que la respuesta la vamos a tener con la normativa europea. También es cierto, y ahora te contesto casi a la segunda parte, con respecto a lo que pienso que va a suceder creo que las grandes empresas van a trabajar mucho con drones. Quizá creo menos que al principio. Yo al principio creía mucho en la pequeña empresa. Ahora, por desgracia, y creo que en todos los sectores pasa igual, pero estamos hablando hoy de drones, creo que por desgracia las pequeñas empresas son muy difíciles de llevar adelante. Creo que hoy en día el mundo se está haciendo para las grandes empresas y creo que bueno, pues eso va a generar puestos de trabajo en los que alguien que se ha formado como piloto, que ha montado su propia operadora, que es autónomo o empresa unipersonal, terminará trabajando para una gran empresa y creo que esa va a ser la gran salida del mercado. Creo que ahí va a haber mucha salida, más aún que la de la propia empresa pequeña. Y lo que sí diría a las empresas que todavía no lo han hecho y que ya ofrecen servicios en los que los drones sean aplicables, que hay muchísimos campos en los que los drones son aplicables. No pensemos, evidentemente, los que estáis viendo este documental, sabéis las salidas. La mayoría de la gente cuando habla, si les habla de drones, solo piensan en fotos, pero evidentemente los campos laborales en los que se puede aplicar un dron son enormes. Creo que las empresas que pretendan vender un producto a futuro y ofrecer una solución de garantía y de calidad tienen que empezar a incorporar estas herramientas. Y para ello, qué mejor que contar con gente que había dado esos primeros pasos en montar sus pequeñas empresas. Yo a la gente que quiera meterse en el mundo dron le diría que si le apasiona y le gusta, adelante. Pero solamente si te apasiona, porque es un mercado a largo plazo, tal y como está configurado ahora mismo, y tiene que apasionarte. Si no, no te metas en él. No busques un negocio donde no lo hay en estos momentos. Lo habrá, pero no lo hay. Es una carrera de fondo. Y para que tengas éxito, te debe apasionar. Y al que tira la toalla, lo mismo, pero al revés. Si no te gusta, salte. Vende tus drones. Vende los equipos a alguien que le interese y le apasione. Y si te gusta, manténlos. Ten calma. Llegará tu momento. No recomiendo que nadie se baje del carro, que diga esto está ya acabado, porque si lleva 20 años el radio control y no ha desaparecido, que es la mejor prueba que yo sigo aquí, no tiene por qué desaparecer. Además, con toda la evolución que ha habido, pues yo espero que siga adelante y que no va a desaparecer. Así que no os desaniméis, nadie se desanime, que esto está aquí, que bueno, esperemos al siguiente empujón tecnológico, que seguro que lo levanta otra vez. No, yo creo que esos son los pioneros y que en todo los pioneros son muy importantes. Aunque luego haya pioneros que desistan, si no existe ese grupo de personas que empujaron en un primer momento, no estaríamos donde estamos ahora. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Incluso las personas que han tenido al final que renunciar a esa actividad y dedicarse a otra cosa, su actividad y su empuje de los primeros momentos han conseguido que este sector sea más grande y más potente en nuestro país, y han conseguido pues, que haya una regulación antes de que exista la regulación europea, que haya un crecimiento y que haya muchos usuarios y que haya grandes usuarios que contratan empresas, y eso ha ido orientando el mercado y orientando el negocio. Así que yo no creo que haya sido baldío ese emprendimiento. Lo que pasa es que, como todos los sectores emergentes, pues hay un momento de boom, de explosión, y luego todo aquello, como decimos, va a velocidad crucero. Hay un despegue, pero luego hay que ir a nivel de crucero y todo aquello se va estabilizando, que es el momento en el que estamos. Yo además creo que ahora mismo es verdad que estamos haciendo muchísimas actividades con drones, pero que va a haber un futuro donde hoy todavía no somos capaces de pensar qué más cosas pueden hacer los drones y que las harán en los próximos años y en las próximas décadas. Y hay que estar preparado, no hay que desistir, hay que estar preparado. Yo diría algo a las personas que después de este tiempo de sufrimiento y de esfuerzo han decidido tirar la toalla o no han querido seguir con esto. Lo primero que preguntaría es por qué lo hicieron al principio.
si realmente es algo que le apasiona, que les gusta, y volvería a intentarlo, volvería a luchar por ello, porque creo que hay grandes oportunidades, creo que se están facilitando las cosas y sobre todo porque si son profesionales pueden encontrar otra vez un camino en algo que les apasiona y creo que no deberían dejar. Uso lúdico, uso profesional o incluso uso deportivo. Nos han abierto un abanico de posibilidades que somos incapaces de llegar a ver el límite, convirtiendo una tecnología que nació siendo de carácter militar exclusivamente, pero que a día de hoy pueden ayudarnos en un infinito número de campos, facilitándonos la vida, haciéndonos disfrutar o convirtiéndose en una actividad deportiva integradora para todos. En 2020 está prevista la entrada en vigor de la normativa europea, una normativa bajo la cual nos regularemos todos los países miembros de la misma y que permitirá, entre otras cosas, tener unas normas comunes y trabajar con libertad entre dichos países. Traerán cambios, algunos de ellos esperados con anhelo desde hace tiempo y otros que no nos gustarán tanto. Pero lo que sí está claro es que, pese a ser complicado entender y prever una legislación segura y conforme para todos, en un mundo donde no todos usamos el menos común de los sentidos, el futuro de los drones no nos es incierto, pues ha venido, como hemos dicho, para quedarse. Por mi parte, yo sigo volando, sigo aprendiendo, sigo especializándome, sigo apostando por los drones. Y espero no tener que sumarme nunca a la lista de la gente que con alas rotas tuvo que dejar de decir en su día, buen vuelo.